En primer lugar, la masonería responde a un proyecto mundialista desde que nace. Cuando utilizo la palabra mundialista me refiero al designio de crear un poder global, concentrar el poder lo más posible en muy pocos puntos de decisión, puede ser uno solo incluso, pueden ser pocos, muy pocos, pero en cualquier caso que esos puntos de tomas de decisión estén conectados entre sí, de manera que la secta y sus colaboradores tengan un control mundial de la situación a nivel político y desde luego financiero. Realmente ese designio de poder global se basa en tres grandes pilares: el poder político, el económico, como he dicho, y desde luego el mediático, que es una pieza clave en todo ello. Hasta el siglo XX, aproximadamente a principios del siglo XX, este designio mundialista estaba en la masonería, directamente en la secta. Y es que es una, porque por más que tengan obediencias diferentes, al final han actuado siempre a una sola, como han denunciado los papas a lo largo de todas sus condenas. Este es un tema en el que me gustaría, si tengo un poco de margen, detenerme. Las condenas pontificias contra la secta han sido categóricas, claras y contundentes como ningún otro documento que trate del tema. Y han sido muy reiterativas, porque vienen hablando de esto desde el siglo XVIII, y la última de las condenas ha sido de Benedicto XVI, siendo prefecto para la Congregación de Doctrina de la Fe en 1983, reiterada en el 85. De modo que estamos hablando de múltiples documentos que abarcan 3 siglos. Yo estos documentos se los doy a mis alumnos muchas veces como un documento de trabajo sobre el que podemos, si quieren ellos, trabajar, y de hecho me han hecho a veces excelentes trabajos para dar a conocer esa realidad que por un lado les atrae por lo que tiene de misterioso, pero por otro lado creo que es muy importante darles a conocer. Como decía, hasta principios del siglo XX estaba en la secta y en cualquiera de sus obediencias, pero muy concretamente en la masonería iluminista, lo que significa que estaba en las peores manos que podía estar dentro de lo que es la secta. La iluminista es una masonería directamente luciferina. Vamos a entrar en materia porque no tenemos tiempo. Y es luciferina porque, como algunas de las obediencias reconocen, hasta en el nombre lo llevan, son adoradores de Lucifer. Ellos negarían radicalmente siempre cualquier connotación satanista porque diferencian muy sutilmente lo que es Satanás de Lucifer para ellos. En definitiva, son disquisiciones que desde la teología no se tienen en pie, pero que son luciferinos lo reconocen con cierta frecuencia, al menos en la cúpula. Lucifer es para ellos el portador de la luz. Esto suena demencial, que pueda haber una secta cuasi satánica que tenga un poder mundial, pero siéndolo, porque es demencial, es una realidad. Esta masonería iluminista, digo, que tiene su origen en los famosos Illuminati de Baviera, ha sido siempre, como digo, mundialista, desde que nace, en el siglo XVIII. Disgregada de allí, de Baviera, por el duque de este territorio alemán, se dispersaron por el mundo y llegan incluso a los Estados Unidos muy pronto. No ha terminado el XVIII, cuando ya hay una rama iluminista en Estados Unidos, que ha mantenido viva la llama del mundialismo y además ha conseguido muchos de los objetivos que se habían marcado entonces, porque la concentración de poder en la masonería iluminista es verdaderamente espectacular. En el siglo XX ya vemos algunas variaciones porque surgen organizaciones que se llaman pantalla, es como los especialistas se refieren a ellas, que colaboran con la secta sin ser propiamente parte de ella, lo cual es una fórmula idónea para influir en la sociedad porque están compuestas por un 50-60% de masones, el resto no lo son, aunque desde luego la finalidad es masónica, la orientación también, los valores son masónicos y las creencias también. Pero son organizaciones, como digo, que en principio son ajenas, aparentemente, a la propia secta. Y esto es lo que les da un poder mayor. Estas organizaciones pantalla tienen su punto de arranque prácticamente en el CCR americano, que es una filial del RIA inglés, que nace en 1919, por poner alguna fecha de referencia, y es una organización hoy en día que cuenta con unas 4.000 personas, ha duplicado su número en las últimas décadas, tiene su sede en Nueva York y concentra a las principales figuras del mundo político,
cultural y mediático, también financiero, americano. Prácticamente sin el CFR en América no se mueve una hoja. Los candidatos de los dos partidos a las elecciones, los jefes de la CIA, el FBI, los principales puestos dentro de la administración, todo pasa por el CFR. Lo que no significa que todos ellos, por supuesto, sean masones, aunque un porcentaje altísimo, sí. De los presidentes americanos que han sido miembros del CFR, y son la mayoría, desde que existe, desde 1919 en adelante, han sido también masones la mayor parte de ellos, no todos. Excepcionalmente no lo fue John Kennedy, aunque tuvo en su entorno masones de la Skull and Bones muy importantes en su administración. Su asesinato se ha interpretado como una ruptura de la obediencia, aunque él nunca se prestó a ingresar en la secta, en el CFR, como cualquier político que quisiera hacer carrera ya entonces, por supuesto, claro que estuvo. Así que estamos hablando de un organismo que tiene un control de los Estados Unidos, lo cual es decir mucho a nivel mundial, verdaderamente apabullante, y que permanece en la sombra porque incluso para los propios americanos sigue siendo una asociación bastante desconocida. Incluso si se accede a su página web, pues veremos que nos dan información muy limitada y sin ningún pudor dicen que esto es materia reservada y esto también, y esto también, y al final no te informan prácticamente de nada. Claro que todo ello es materia reservada por la gravedad de los temas que están tocando. Teóricamente, como todo lo masónico, tiene o se presenta con otra cara. Ellos, el CFR, se presentan como una organización que aspira a una mayor comprensión del mundo en Norteamérica. Ese diálogo, que es el sustrato del mundialismo, aparece por lo tanto como algo positivo en lo que son maestros en cuanto al manejo del lenguaje, han elaborado la corrección política hasta límites insuperables y envuelven con ese lenguaje pues cualquiera de sus ideas. El CFR, por lo tanto, es una organización que hay que tener en cuenta y que es una de las principales de estas llamadas pantallas. De ahí procede el famoso Club Bilderberg, mucho más conocido que el CFR, fundado en 1954 con masones del CFR, principalmente americanos, ingleses también, y para que puedan hacerse una idea de la importancia que tiene el club, que no deja de ser una organización que nace del anterior, está financiado por los que siempre financian este tipo de organizaciones, y volvemos a la masonería iluminista, es decir, luciferina, con sede en los Estados Unidos. Si hay que mencionar algún centro de poder especialmente involucrado en este asunto, es la Gran Logia Rockefeller de Nueva York. Lo que significa hablar de los bancos de la familia Rockefeller, de las compañías de petróleos que también están relacionadas con ellos, y de todo un engranaje económico verdaderamente espectacular. Su sede, la sede de la Gran Logia, ha estado en el edificio, en el Rockefeller Center de Nueva York, ahora se han ido fuera, a las afueras de la ciudad, pero esa estatua de Prometeo tan visible en el Rockefeller Center es precisamente un brindis a la rebelión contra Dios que está en la masonería implícita y en la luciferina de forma expresa. Este es como si dijéramos un club o una secta dentro de la masonería de grado muy superior, porque no acepta nada más que a masones del grado 33 en adelante. Luego están los llamados grados ocultos o sacerdotales, más poderosos aún, porque son quienes toman las últimas decisiones, y dentro del grado 33 a personas que por algún motivo les puedan interesar en cualquiera de los ámbitos que ya he mencionado, financiero, político o cultural. La Gran Logia ha financiado proyectos como son el indigenismo en las naciones de Hispanoamérica, algo muy sorprendente porque parecería increíble, ¿no?, que un gobernante del corte de Evo Morales pueda recibir estas ayudas, por más que sea anti-norteamericano por definición, pero lo que no es, desde luego, es antimundialista, por la cuenta que le trae. ¿Qué es o por qué persiguen esto? Hay que, volviendo a la misma familia, Nelson Rockefeller, hay que conocer el informe de Nelson Rockefeller del año 69, en el que dice abiertamente, y este informe es accesible, que se trata de potenciar la presencia de lo que llama él las iglesias fundamentalistas protestantes en Hispanoamérica. Por supuesto también habla de otras religiones y también las cataloga como iglesias, incluye ahí Hare Krishna y Mu, todo financiado por ellos, siempre y cuando con esa finalidad puedan disminuir la presencia católica en el continente.
Lo dice el informe sin ningún tipo de rodeo ni de encubrimiento alguno. Por eso mismo han estado y están detrás del indigenismo, que no deja de ser un proyecto anticristiano de descristianización, no solo de ir contra lo católico, sino contra lo estrictamente cristiano, volviendo a unas religiones precolombinas que desconocen en absoluto y que se han intentado en enorme medida. Eso es un ejemplo de la financiación, de dónde viene en cuanto a la Gran Logia Rockefeller, que no es la única que financia esto. Tienen detrás multinacionales, fundaciones innumerables. Por mencionar una de las multinacionales que ha estado financiando durante décadas al CFR, IBM es una de ellas, pero bueno, podríamos referirnos a los nombres más importantes de las finanzas. En cuanto a banca, toda la principal en los Estados Unidos. Estamos hablando de los bancos de la familia Rockefeller, pero por supuesto están financiando al mismo grupo, la Morgan, desde luego, el Lehman, por supuesto, prácticamente todos los grandes. Eso en Estados Unidos. Esos mismos grupos norteamericanos también financian al Bilderberg, que es un club que funciona, se articula en 3 núcleos, más o menos abiertos, más o menos cerrados. El principal, el más cerrado, el más restringido, es el que toma las decisiones y las participa como quiere o tiene a bien a los otros grupos concéntricos más abiertos. Es un grupo mucho menor que el CFR, son 120, 200 personas, según los años, los que tienen capacidad de decisión, tienen su reunión anual, esto es un poco más conocido, y tienen decisiones o toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad internacional. Como puede ser desde la crisis del petróleo de 1973, porque esa subida se decidió en la reunión del club en Suecia ese mismo año 73, o por ejemplo la autorización a la Unión Soviética para bombardear Chechenia, por poner 2 ejemplos que han salido de dentro del club. Está la trilateral, sería el otro trípode de las organizaciones pantalla principales, constituida precisamente con el mismo fin. Y todos buscando efectivamente ese mundialismo, esa globalización del poder. Esto se puede entender bien. Antes de pasar a otra cosa, aquí en Europa, financiando el Bilderberg, que por supuesto tiene su rama americana, tenemos también, aparte de todos los grupos que he mencionado, y Rockefeller siempre, la banca Rothschild, por supuesto, también en Estados Unidos, pero en Europa de forma muy clara, tenemos instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que financian también el Bilderberg, el Banco Mundial, que es exactamente lo mismo, y en cuanto a multinacionales, pues las principales también. Así que estamos hablando de un poder económico que no es precisamente marginal, sino que está en el núcleo de la economía occidental. Por otro lado, en cuanto al mundialismo, yo siempre digo una conclusión a la que llegué hace años, y es que si la masonería fuera algo así como una mafia que aspira al poder por el poder o al dinero por el dinero, todavía podríamos estar más tranquilos. Porque, bueno, sabemos lo que es la mafia, grupos de presión ha habido siempre, el control político y económico de la sociedad se ha buscado desde distintos ángulos a lo largo de la historia, pero lo peor en cuanto a la masonería y su designio mundialista es que además de esa búsqueda del poder, con apoyos tan fuertes como los que estoy citando, y no he citado los peores, que ya lo haré en unos minutos, además de eso, es una organización o secta que tiene una ideología. Y esa ideología trata de imponerla y de hecho la ha impuesto ya en una medida considerable. Llevan siglos trabajando por difundir sus ideas, algunas están ya perfectamente asimiladas por la sociedad occidental. El relativismo es un ejemplo de cómo la masonería puede influir en una sociedad, y Occidente es ya una sociedad relativista, no ahora, hace ya bastante tiempo. Ese relativismo ha ido a más, se ha consagrado, los papas han hablado de él como una verdadera dictadura a la que estamos sometidos ya todos los occidentales, por supuesto, pero no es lo único. El relativismo, siendo grave, porque además es la puerta para todo lo demás, es una parte de esa ideología. Esa ideología es gnóstica en cuanto a lo religioso, es la sustitución del cristianismo, porque ese es un objetivo claro de la masonería desde que nace, concretamente el cristianismo católico. A la larga ha sido todo el cristianismo, porque por más que la masonería regular pueda convivir y conviva, es más, colabore en ocasiones con la Iglesia anglicana, que ha roto con ellos, por cierto, hace ya algunos años, por más que la regular pueda ser o convivir con
ciertas iglesias protestantes con enorme comodidad, con la católica jamás. Por más que eso ocurra, digo, en el fondo es una secta anticristiana. Porque, como explicó Joseph Ratzinger en el último documento del 85, explicando por qué la Iglesia reiteradamente ha condenado y volvía a condenar la masonería, no entró en los detalles más escabrosos, truculentos, delictivos que tiene la secta detrás. Se quedó siempre fiel a su estilo en un plano filosófico. El Papa, después de Benedicto XVI, no entró más que en esos detalles. Y filosóficamente hablando, dice, el documento, resumo, es imposible para un católico pertenecer a la masonería porque no puede el católico pertenecer a dos religiones. Algo tan simple como esto. De manera que lo que viene a decir es algo que ya se sabía, que los papas han repetido reiteradas veces desde el siglo XVIII, es otra religión. Hablar de eso nos llevaría lejos, necesitaríamos horas. ¿Cuál es la religión que profesan o que defienden? Teóricamente es una secta que tolera o admite toda clase de religiones. Una cosa es lo que tolere, otra cosa es lo que profese y otra última es lo que propugne. Desde luego es gnóstica en cuanto a que ofrece una redención al hombre por el conocimiento. Precisamente es el señuelo con el que mis alumnos me han hablado, que les han intentado introducir a ellos. Ese conocimiento que te van a ir ellos dosificando, que te redime, que te hace libre, independiente, libre de Dios, por supuesto, también. En ese sentido es gnóstica, pero en la pura tradición del gnosticismo de 2000 años de antigüedad. No ofrece ninguna novedad. Lo malo es que va más allá, es peor dentro del gnosticismo que otras ramas de la misma herejía, porque también la podemos considerar como una herejía, aunque creo que es algo bastante más grave que una herejía. Aparte de gnósticos, son panteístas. Para entender esto solo tenemos que ir a lo que es la hija de la masonería, secta poderosísima que ha tomado el relevo en muchos aspectos, la nueva era, que es desde luego gnóstica absolutamente y panteísta también. Y esto, si no lo entendemos, pues nos será difícil comprender por qué organismos como Naciones Unidas, controlados por la masonería, por supuesto, desde su fundación, pero mucho más a medida que el tiempo ha transcurrido, también están propugnando una nueva religión panteísta, por cierto, y gnóstica. Y la están propugnando, no les quepa la menor duda, hay documentos ya elaborados sobre el tema que tratan de imponer. Y tenemos principalmente dos, la llamada Carta de la Tierra y la Ética Planetaria. Esto suena surrealista, pero es una realidad que está probada, que están intentando imponer. La ética planetaria sería, y lo dice el propio documento, elaborado por un teólogo suspendido por la Santa Sede, como Skinner, que dice que aspira a superar todas las religiones buscando lo común a todas ellas. Es decir, al final ninguna, porque lo común a todas ellas no existe. Evidentemente, algunas tienen cosas en común y otras no tienen nada que ver unas con otras, pero es una manera, como decía antes, envolviendo con el lenguaje más atractivo sus verdaderos fines, de erradicar el cristianismo de la sociedad. Aparte de la ética planetaria y la Carta de la Tierra, que busca, por supuesto, la adoración de la Tierra, y volvemos al indigenismo, la adoración a la Pachamama, la diosa Tierra, es algo que las propias Naciones Unidas están propugnando a través de su carta que, por cierto, no engaña demasiado a nadie, solo es querer leérsela, porque ya en el prólogo, Gorbachov, que es quien lo escribe, dice que el documento aspira a sustituir los 10 mandamientos, lo dice así de claro, por esta nueva religión o este nuevo conjunto de creencias. Por lo tanto, no puedo desarrollarlo, no tengo tiempo, pero nos podríamos quedar con esas notas. Sincretismo religioso, gnosticismo y panteísmo. Eso sería, eso sí, lo común a esa nueva ética planetaria que tratan de imponer a través de un organismo nada despreciable en cuanto a su influencia, como es Naciones Unidas. La Unión Europea está haciendo exactamente lo mismo. Y como instrumento fundamental en esa operación de ingeniería social anticristiana, por supuesto cuentan con otro principio que ya lo defienden y lo tienen firmado como hoja de ruta, que es la ideología de género. Porque nada puede dinamitar más la sociedad cristiana que la ideología de género. Entendiendo por tal, lo que estamos viendo ahora en nuestros días, el hecho de que la persona pueda decidir su sexo y el Estado se lo reconozca según su deseo en un momento concreto. Esto nos lleva lejos. Esto es la base del matrimonio homosexual, del aborto reconocido como derecho, que nos lleva en una dirección.
Estoy tratando de sintetizar quizá demasiado, pero tiene que ser así hoy. ¿Qué buscan con esto? Aparte de descristianizar la sociedad, que es el principal objetivo, buscan otro, que también es importante para ellos, que es controlar la población mundial. Piensan hace mucho, en estos son maltusianos 100%, que esa población se ha desbordado, que es improductiva, cuando no un lastre para los países desarrollados en una gran medida y, por lo tanto, hay que controlarla e incluso reducirla. De manera que para eso, nada mejor que la ideología de género. Es buscar la fertilidad cero en algunos puntos e incluso en los más desarrollados controlarla para que no se sobrepase de lo que ellos tienen ya más o menos decidido. Así que todas las políticas pro aborto, por ejemplo, no tienen otra finalidad más que esa. Por no hablar del negocio que hay detrás, porque si volvemos a los Rockefeller hay que ver la cantidad de empresas farmacéuticas en las que tienen intereses involucradas en la contracepción. Eso es un negocio paralelo, no es lo principal, ni mucho menos, pero también se lucran. Aparte del lucro, digo, lo principal es lo otro. Es el arrancar la raíz cristiana de la sociedad occidental, cosa que han conseguido en altísima medida, y esto está tomando una velocidad verdaderamente asombrosa en los últimos años. Claro que en los últimos años, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, han hecho una pinza clarísima en la que tienen los resortes del poder y, como digo, están en las instituciones principales. Hablando de Naciones Unidas, ha habido momentos en que sus funcionarios más importantes, en un 50%, como las organizaciones pantalla en sí, también pertenecen o han pertenecido a la masonería. La Unión Europea exactamente igual. Y es no querer verlo, porque esto no es algo que yo haya descubierto con una investigación policial, ni muchísimo menos. Es que en los años 80, los laboristas ingleses, por laboristas más alejados de la masonería regular, ya denunciaron en el Parlamento Europeo la presencia de la masonería fuertísima en sus propios parlamentarios, en sus propios compatriotas ingleses, que obstaculizaba, tal era el número, la promoción de los que no lo eran. Estoy hablando de un documento de los laboristas del año, quiero recordar, 83-85. Tony Blair trató de limitar esto, incluso de llevar una moción prohibiendo la pertenencia a la masonería de los políticos, al menos de los que ocuparan cargos en la Unión Europea, lo cual nos llevaría a retomar un debate que aquí en España también se vivió ya, en el siglo XIX incluso, cuando el propio Sagasta fue denunciado en las Cortes y se le interpeló en este sentido. Se le exigió que declarase si era o no era masón, porque de serlo no debería estar al frente de un partido y mucho menos del gobierno de España. Ya no porque vaya contra la Iglesia, que va frontalmente, sino porque además, si tiene que obedecer estrategias necesariamente secretas que pertenecen a los designios de la secta, eso le invalidaría en buena ley para gobernar nada que no fuera su propia secta o su propia casa, y mucho menos España. Para terminar, suelo hacerlo cuando hablo con mis alumnos, mencionando un documento clave que hay que estudiar, Humanum Genus. Nosotros en el CEU tenemos una asignatura que es Doctrina Social de la Iglesia, y esto que voy a leer es Doctrina Social de la Iglesia porque es un documento pontificio, el más completo que hay sobre la masonería, de León XIII, 1864, el padre de la doctrina social cristiana, por cierto, que acaba esta asombrosa encíclica. Digo lo de asombrosa porque el lenguaje es de una claridad que hoy en día nos parece chocante, nadie se expresaría así ya. Acaba diciendo lo siguiente. Empieza, por cierto, la encíclica haciendo una cita de San Agustín, las dos ciudades, con lo cual ya anuncia al lector que va a hablar de la lucha entre el bien y el mal, porque es muy claro el documento, como lo es el propio León XIII. Y acaba diciendo: levántase insolente y orgullosa por sus triunfos la secta de los masones, ni parece poner ya límites a su pertinacia. Préstanse en mutuo auxilio sus sectarios, todos unidos en nefando contubernio y por comunes ocultos designios, y unos a otros se animan para todo malvado atrevimiento. Tan fiero asalto pide igual defensa. Es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones. Les pedimos, pues, por un lado, que estrechando las filas firmes y a una, resistan contra los ímpetus cada vez más violentos de los sectarios. Por otro, que levanten a Dios las manos y le supliquen con grandes gemidos para alcanzar que florezca con nuevo vigor la religión cristiana, que goce la Iglesia de la necesaria libertad, que vuelvan a la buena senda los descarriados
y que al fin abran paso a la verdad, los errores y los vicios a la virtud. Y acaba con una invocación, como no puede ser de otra manera, porque yo, después de estudiar el tema, pienso, como dice este documento, que esto ya solo se resuelve con oración, porque hemos llegado a un punto en el que no hay otra solución humana, no hay grupo político al que mirar, no hay institución a la que mirar. Acaba diciendo León XIII en este año: como intercesora y abogada tengamos a la Virgen María, Madre de Dios, para que, pues ya en su misma concepción purísima venció a Satanás, sea ella quien se muestre poderosa contra las nefandas sectas en las que claramente se ve revivir la soberbia contumaz del demonio, junto con una indómita perfidia y simulación. Acudamos también al príncipe de los ángeles buenos, San Miguel, el develador de los enemigos infernales, y a San José, esposo de la Virgen Santísima, así como a San Pedro y San Pablo, apóstoles grandes, sembradores e invictos defensores de la fe cristiana, en cuyo patrocinio confiamos, así como en la perseverante oración de todos, para que el Señor acuda oportuno y benigno en socorro del género humano, que se encuentra lanzado a peligros tantos. Esto es lo que dice León XIII en 1884, y no estaba exagerando absolutamente nada. La situación, más de un siglo después, es muchísimo más grave que en ese momento. ¿Para qué hablar de ello entonces? Pues primero porque al menos que no nos quiten la lucidez de saber dónde estamos, con qué nos enfrentamos, nosotros católicos, qué es lo que tenemos enfrente, de dónde viene la confusión que nos rodea, hacia dónde nos quieren llevar, al menos ser conscientes de en qué nos han embarcado, porque nos han embarcado en esto, que lo sepamos, y luego, como dice el Papa, que recemos, porque más que saberlo, el que cada uno en su puesto, en su lugar, que actúe hasta donde pueda, porque hay que hacerlo. Ya no vale seguir asustados, sin querer tocar el tema de la masonería porque da mucho miedo, porque me puede complicar la vida, porque de esto no se habla, y yo lo conozco bien, no se habla, incluso gente que lo conoce bien. Ha llegado el momento de hablar de ella, y por lo menos cuando surja, decir lo que es, en qué está, cuáles son sus propósitos, hacia dónde quiere llevarnos, y luego rezar. Rezar porque, insisto, no hay nada más fuerte que eso, por supuesto nunca lo ha habido, y desde luego lo necesitamos mucho. Yo aquí lo voy a dejar por ahora, pero solo un comentario. Gracias a esta encíclica, uno de esos alumnos que he comentado que estuvo cerca de ingresar en la masonería, no entró. Y en una tutoría que tuvo con él, me decía: pero vamos a ver, yo sé quién soy, como diciendo que tenía las ideas muy claras. No puede ser que entre y los utilice para lo que a mí me convenga. Tenía detrás de su padre, queriendo meterle nada menos que a su padre, que a la edad que tenía, pues impresiona mucho. Y yo le contesté que no podía hacer ese doble juego. Y él se contestaba solo porque le había dado muchas vueltas y me decía: claro, me exigirán cosas. Digo: sí, no le quepa duda, porque tenerle usted de adorno ahí no le van a querer tener, le exigirán cosas. Pero es que además, hay que hablar claro, le dije: estará usted en el bando del demonio. A lo que él contestó, él solo, conocía esta encíclica muy bien. Me dijo: sí, las dos ciudades, ¿verdad? Digo: las dos ciudades. Y si usted entra ahí, por más que está resistiendo una presión grande, ya sabe en qué ciudad se ha metido. Lo sabía perfectamente y no ha entrado. Luego me he encontrado con algún otro que está en una situación similar, con la misma preocupación que aquel. Porque es que lo asombroso es que chicos de esta edad, aquí tengo 2 alumnos, por cierto, de primero, ¿verdad?, ven esto con una claridad que muchos adultos no ven o no quieren verlo. Quizá porque todavía están menos manipulados o menos influenciados por lo que les rodea. De manera que hay que hablar de esto, y en el tiempo que nos queda, que tampoco es mucho, pues me decía José Antonio Gallego que dar paso a un turno de preguntas o comentarios si alguien quiere hacerlo. Por haberle obligado a hacer un resumen tan forzado,
pero creo que en estas circunstancias podría ser interesante dar paso a una serie de preguntas para aclarar temas concretos, curiosidades, pues que estoy convencido que el profesor de la Bárcena es la persona que en estos momentos más sabe de masonería. Así que, si me perdonáis, como yo soy el que está viendo a la gente, iré dando pasos según me vaya levantando la mano. Antes que tú está Daniel, por favor. Y luego... Yo quería hacerte la pregunta del millón. Mariano Rajoy es masón. Al grano. Y luego dentro de lo que es el gobierno también, porque parece ser que la Comunidad de Madrid está peleada, pero también hay masonería en la Comunidad de Madrid, que yo creo que sí, pero... Mira, en el PP hay masonería hace mucho tiempo. Yo pensé que no, pero lo hay. Es más, en el primer seminario que impartí, ya lo dije, eso era un campo del Partido Socialista, claramente hasta hace unos años. Hace mucho que dejó de serlo, ¿eh? Es mucho más numeroso, o la secta está mucho más representada en el PSOE, pero en el PP está. Y en cuanto a Mariano Rajoy, yo te digo la fuente, don Manuel Guerra. Más arriba, ¿no? Más arriba del PP, ¿no? Bueno, vamos a contestar primero a este señor. Manuel Guerra lo ha publicado, así de claro, en una entrevista con motivo de la publicación de su último libro sobre masonería, religión y política. Ahí lo dijo claramente. Tú estás en Intereconomía, fue la Gaceta quien publicó la entrevista, y no sé si lo sabes, pero a Intereconomía se le exigió retirar esa página, y se retiró. Sí. Con lo cual, lo único que hay es el periódico de papel que puedes encontrar en las hemerotecas, pero de Internet desapareció a los 3 días, o 4, y no volvió a aparecer. No ha habido nadie que desmintiera eso. Y yo te digo una cosa, a mí me atribuyen semejante cosa, siendo el presidente, no digo del gobierno, siendo quien sea yo mismo, y tardo minutos en hacer un comunicado oficial. Y si soy el presidente del gobierno o tengo un cargo relevante, con mucha más razón. Y no lo ha hecho. Solo puedo decirte eso. Sobre este tema de la masonería, pues yo, claro, me planteo muchísimas cuestiones, y usted ha abordado una en el que dice que no hay nada que hacer. Humanamente no hay nada que hacer. Eso yo muchas veces también me lo he planteado, que no hay humanamente nada que hacer. Entonces solamente eso sería pues algo de la divina providencia que lo resolviese o por vía de misericordia, haciendo que se convirtiese en los corazones, o por vía de castigo. No hay una solución. O bien, sencillo y simplemente, que estuviésemos ya en los tiempos, verdaderamente, pues los últimos tiempos apocalípticos. Otra solución sería que ellos mismos entrasen en una confrontación de lucha. Que claro, puede ser que haya un solo poder único, o puede ser que haya varios focos. Entonces si no hubiese un poder único, sino que hubiese varios focos, o que en un determinado momento alguno de esos focos se levantase contra el poder único, entrasen en colisión y ellos mismos se destruyesen. Con lo cual la humanidad quedaría libre. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, sí, ciencia ficción, pero vamos a ver. Claro, es que nos movemos, tenemos que echar la imaginación, porque claro, tocamos realidades, pero tocamos realidades que no son palpables por la mano, solamente a través evidentemente, de intuiciones, y esas intuiciones nos tienen que ayudar mucho a la imaginación, y por eso parece ciencia ficción, pero no lo es. Sí, esto parece ciencia ficción muchas veces, desde luego. Es verdad que yo no quiero hacer un discurso catastrofista, además estoy tranquilísimo desde la fe, pero también porque cuanto más estudias la cuestión, más ves que sí, ha llegado tan lejos como he dicho, pero muchas veces también se les han torcido los planes. Porque si no, desde luego no habría ni Iglesia Católica, eso seguro, y es un indicio de que no han podido. Y tenemos la promesa de Cristo, los que tenemos fe, de que prevalecerá contra las puertas del mal. Pero aparte de eso, se les han torcido los planes, en más de una ocasión. Intentaron por todos los medios que en México desapareciera la fe y mataban a los cristianos. Aquí hay una película que recomiendo ver hace poco, estrenada en España, donde se ve algo que ha pasado muy en sordina, la lucha de los cristeros mexicanos. Aquello parecía imposible ya que la Iglesia pudiera volver a salir a la calle y poder celebrar públicamente el culto, la famosa ley de calles que da motivo a la persecución.
es que el presidente, todo su gobierno, prácticamente la administración entera en México era masónica. Y además, pocos años, ¿no? En esos años, precisamente, el sucesor, me parece que es el sucesor directo de Calles, Emilio Portes Gil, en una reunión masónica en Ciudad de México, dijo: la lucha contra el clero, hablaba, no ha iniciado, la lucha es eterna, dura ya 2000 años. Tan claro como eso. Bueno, pues ahí está México, con todo lo que es México y los problemas que tiene, pero hay fe. Y hay práctica religiosa, hay lucha, por lo menos hay lucha. O sea que no han logrado, muchas veces no lo han conseguido. En la Francia revolucionaria, y yo siempre pongo un ejemplo, se cerraron las iglesias, se rendía culto a la diosa Razón y al Ser Supremo en el campo de Marte de París. Los que vivieran aquello, claro que hubieran podido pensar, se acabó todo. Es más, en 1799 secuestran al Papa, se lo llevan a Francia detenido, a Pío VI, y este señor muere en Valence, sin poder volver nunca a la sede de Pedro, que queda vacante. Y la prensa francesa publica: ha muerto Pío VI y último. Es otro momento de la historia en el que piensas, a quienes les tocara vivir aquello, pensaron, se ha terminado también. ¿Ya qué cabe hacer? Pues se derrumbó el Imperio Napoleónico, sucesor de la Revolución Francesa, y vinieron tiempos, no digo de restauración de la fe como antiguamente, porque eso es imposible, por lo menos en la perspectiva actual, pero vinieron tiempos de lucha, de mucha actividad, de mucha fortaleza interna en la Iglesia que ha pasado por la prueba de la persecución en Europa. Y tenemos frutos magníficos en el 19 y en el 20. Por lo tanto, yo no sé... La divina providencia. La divina providencia, siempre. Y yo lo he dicho clarísimamente. Ahora, los planes de ellos son terroríficos. No me ha dado tiempo de citarlo, pero Albert Pike, una personalidad clave en la masonería norteamericana del siglo XIX, que fue, por cierto, uno de los fundadores del rito escocés antiguo y aceptado, Illuminati, absolutamente luciferino. Es más, Pike tiene un himno a Lucifer que está publicado directamente. Y tiene una correspondencia con Mazzini en 1871, donde habla, no sé si conocen esto, de una estrategia de los iluminados, de los Illuminati, de llevar a la práctica en el siglo XX 3 guerras mundiales. Una ya se les ha escapado. Las 2 primeras no, porque habla de que la primera tiene que acabar con el poder de los zares y convertir a la Santa Rusia en la sede del comunismo ateo, cosa que se consiguió. Con lo cual no somos tan paranoicos los que leemos entre líneas de estas personas. Pues vaya, pues casualmente la primera se logró. La segunda, él habla de una guerra, y estoy hablando de una carta de 1871, una guerra entre los totalitarismos que necesariamente surgirían en Europa contra el sionismo. Y la tercera, que es la que no ha estallado en el siglo XX, pero puede estallar, es una guerra en la que Pike habla de un enfrentamiento entre sionismo e islam, con consecuencias tan devastadoras que él pensaba que eso podría traer incluso la destrucción del cristianismo y del propio ateísmo, que tampoco les interesa. Y entonces ya el triunfo. Pero claro, no se han cumplido las 3 fases, pero 2 de ellas sí, y bastante cercanas a lo que este señor escribió en el año 1871. ¿A qué señora? Adelante. Profesor Bárcena, muchas gracias por su exposición, por su valor. Le quería preguntar, tengo voz de profesor Cascada, si llego, vengo de la clase. Y como llego un poco tarde, no sé si habló del tema de los rotarios, que siempre sale el tema. Si son artistas invitados, o si son primos hermanos, o qué pretenden. Lo segundo que le quería decir es que todo este tema de la masonería en general, si se trata de una sociedad, una asociación lícita y se inscrita en un registro de asociaciones, pues deberíamos tener acceso a sus miembros, perfectamente, debería ser transparente en la medida en que es transparente el PP o el PSOE, en la medida. Por tanto, a mí habría que saber o investigar por ese camino. En tercer lugar, hay un tema fundamental en el tema de la globalización. Es decir, todo lo que se pretende hacer a nivel mundial necesita unos medios que son los medios de comunicación. Es decir, yo conozco bien el tema, por razones familiares y demás. La caja de resonancia, que son los medios de comunicación, es donde se vende la mentira, la doblez, el argumento falso, la media verdad. Nos lleva a un tema muy importante, que es que las guerras se ganan, o bien con armas, o bien con el lenguaje. La batalla del lenguaje
la tienen absolutamente ganada a través de una serie de individuos que se dedican en los medios de comunicación a tergiversar. Es muy difícil el doble lenguaje, es muy difícil de repetir. Y deberíamos crear una auténtica legión, ¿verdad?, de personas que cuiden de decir, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Hemos celebrado hace poco, se ha celebrado la cumbre iberoamericana. Todos los periódicos de España, todas las televisiones han hablado de la América Latina, los países latinos. Pero, señor mío, si el título es Cumbre Iberoamericana, ¿qué les importa a ustedes hablar de Iberoamérica, Hispanoamérica? Nadie. Porque hay una especie de consigna. Esto no puede ser coincidencia, ¿no? Y no tengo nada de conspiranoia. Entonces, en la batalla hay que darla primero en el tema de la ley. Que sepamos quiénes son y cómo son, y exigir saber quiénes están ahí y cuáles son los medios. En segundo lugar, la batalla hay que darla con el lenguaje. El principio era el verbo, ¿verdad? Nos pueden quitar todo, pero la palabra no. Sí, de acuerdo. Por supuesto que el lenguaje, como he dicho antes, es clave. Han aprendido incluso, no sé si conoce la obra de López Quintás, Alfonso López Quintás, El secuestro del lenguaje, que es interesantísima porque ves cómo, por qué lo manipulan. Es imprescindible hacerlo para ellos. Y además han sido maestros en hacerlo. Ahora mismo, pues, a nada se le llama por su nombre. A nada. Y el día que lo llamas, pues, es más, han creado palabras nuevas, quieren tipificar como delito, no digo una actitud de rechazo, sino una actitud al menos crítica, por ejemplo, contra las relaciones homosexuales. Inventan la palabra homófobo, que aspira a estar tipificada como delito. O sea, que empiezan con la palabra y acaban con el delito. Y al final, ¿qué te han quitado? La libertad de expresión, absolutamente, incluso desde la cátedra. Porque ni siquiera un psiquiatra puede ya decir tranquilamente lo que piensa sobre la homosexualidad. Porque entonces es como poco homófobo y tendrá una campaña a su disposición mañana mismo. El siguiente paso sería conseguir que esto, como digo, se eleve al rango de ley y ya todos callados. Han conseguido en ese sentido muchísimo ya. Yo, abusando un poquito, tenía 3 preguntas, 2 muy breves de sí o no, y una tercera a lo mejor un poquito más. Vamos a ver. Primero, yo siempre me he preguntado si este gran amigo de la humanidad tan nefasto que fue el presidente Wilson fue de la masonería. No lo he mirado, pero no he conseguido un dato. Y luego, si el European Council of Foreign Relations depende o tiene su origen en el Council of Foreign Relations americano. Y luego ya la tercera un poquito más sería si quiere usted o puede comentar algo sobre los posibles vínculos, que no sé si lo sabéis o no, entre el judaísmo y la masonería. Bueno, Wilson, por supuesto, entre sus colaboradores están varios de los que fundan el CFR americano, a partir del RIA. El CFR americano nace precisamente en la conferencia de Versalles. En la conferencia preparatoria del Tratado de Paz de Versalles. Concretamente, el tratado se firma con diferencia de meses entre eso y la constitución del CFR, que lo forman americanos e ingleses exclusivamente, masones todos, y muchos del equipo de Wilson, que a la vista de lo que hizo con Europa, y muy concretamente con el Imperio Austrohúngaro, que era un objetivo claro de la masonería, y lo deshicieron, a la vista de eso, ves por dónde iba Wilson. Yo no lo he visto como masón. Ahora, su entorno lleno, desde luego, y propició el nacimiento de esta organización fundamental para el éxito de la masonería en Estados Unidos. De ahí, como digo, es el alma mater de las demás organizaciones. Ninguna ha nacido sin la contribución del CFR, ninguna. Y la financiación la han canalizado ellos también. Porque al final te encuentras los mismos nombres, empresas y familias financiando todas las demás organizaciones pantalla a partir del CFR. Que yo diría que es la más poderosa. Lo ha sido desde que se constituyó. Y mundialista, desde que se constituyó. No solo masónica, sino mundialista, por definición. Y luego el tercero. Lo del judaísmo y la masonería. Bueno, la famosa conspiración judeo-masónica. Vamos a ver qué ha habido de eso. Por supuesto, ha habido muchos judíos que han colaborado, son mundialistas. Entre los mundialistas hay algunos preclaros, y he mencionado de varios, en esos grupos financieros. Concretamente, pues fíjate, desde Rothschild, por supuesto, que es una multinacional familiar
de las más fuertes del mundo financiando este asunto, son judíos, como lo son en su origen los Rockefeller, y también las conexiones de los Barbour, de los Morgan. O sea, la banca internacional tiene una presencia judía muy fuerte. No sé si es coincidencia o qué es, pero está ahí. Y luego hay una obediencia masónica, la más numerosa del mundo, que es exclusivamente para ciudadanos judíos, no acepta a otros, la B'nai, que es fundamental en toda la estructura de la trama masónica. Dicho esto, pues hombre, desde luego no todo judío tiene por qué ser masón, pero que en la cúpula masónica te vas a encontrar con personajes del mayor Henry Kissinger, que hoy no ha salido a relucir aún, pero tiene que salir en cualquier conferencia con un poco más de margen de tiempo. En masonería ha sido una persona clave, y es judío. Y del CFR y de las demás organizaciones pantalla, porque ha estado en la fundación, o por lo menos en la puesta en marcha de alguna de ellas. Mundialista, 100%, sin escrúpulos de ningún tipo, ningún respeto a la vida humana. En fin, podríamos hablar largo y tendido de él. Es uno de los judíos más poderosos de su tiempo y ha estado ahí. Ahora, claro, tampoco se le puede tomar como el exponente de la raza judía, pero que tanto a nivel personal como empresarial vas a encontrar nombres judíos frecuentemente en la organización, por supuesto. La pregunta es por si la visión judía del mundo, digamos, podría explicar, ¿no?, el hecho de que en todas las organizaciones masónicas figuren como los cabezas de serie, ¿no? Hombre, es que masonería, más que con los judíos, habría que afinar un poco y decir, tiene, claro que sí, mucho que ver con el sionismo. El sionismo utiliza la masonería porque además son casi coetáneos. Ya estaba la masonería, cuando el sionismo toma cuerpo, estaba ya presente la secta. La han utilizado, se han utilizado mutuamente. Y el sionismo, claro, no todo judío es sionista, pero desde luego el movimiento sionista ha ido de la mano de la masonería en todo momento. Sí, adelante. Muchas gracias, profesor, por lo que nos ha aclarado algunos puntos que no estaban muy claros, a pesar de lo que muchos querían que saben el tema. Y ahora le hago dos preguntas a la vez. Se pueden hacer muchas a la vista de lo que he dicho, pero claro, está bien. La primera es, ¿qué papel tiene la trilateral en toda esta trama de la guerra? Y la segunda es, siendo la masonería una trama de lo que podríamos llamar distintas asociaciones secretas escalonadas, desde el grado 1 hasta el 33, no puede ocurrir que en este momento estén pues muchísimos de los políticos y de los grandes directores de empresas de alguna manera, unos creyendo que están haciéndolo muy bien y que no es tan peligroso, y que ninguno de ellos sepa realmente el total de la información que tienen sobre los grados superiores? Muchas gracias. Es una cuestión interesante y desde luego es importante destacarlo. Y es algo que yo digo a veces en defensa de los masones de ciertos grados, que algunos se dejarían matar negando casi todo lo que he dicho de hoy, porque sencillamente no lo saben. No lo saben y es lo grave, y no lo digo yo, lo dicen los papas. En las condenas pontificias lo que reiteran todos los papas siempre es ese secreto que actúa de dos formas, frente al exterior y también dentro. Porque están exigiendo un juramento de fidelidad que te puede costar carísimo, tanto como pagarlo con la vida, que muchos lo han hecho. Cuando entras en una secta en la que de verdad se niegan a decirte a qué te estás comprometiendo. Te ofrecen grandes cosas, ese crecimiento espiritual, ese crecimiento personal en todos los órdenes, no te dicen los compromisos. Y esto veo que es así, porque hablando con un chico joven también hace poco, me decía que tiene presiones familiares para entrar ahí dentro de su familia, otra vez, es uno de los que he mencionado antes, pero no le explican a qué se va a comprometer. Su propia familia. O sea, hasta ese punto tienen arraigado que no hay que dar más información que la imprescindible. Por lo tanto, muchos entran ahí, se pueden quedar en lo que se llama grados azules, que son los primeros, y estarán inalvis probablemente de todo. Si un grado 33 puede llegar a ignorar las estrategias definitivas, porque para eso están las llamadas logias encubiertas, en las que solo entran los grados 33 y no todos, una pequeñísima parte, pues imagínate de ahí para abajo, si un 33 no sabe exactamente
ni de dónde viene la orden, ni por qué hay que seguir esa estrategia en un momento concreto, ¿qué puedes decir de un grado 1, 2 o 5 o 10? Hasta el 18, aproximadamente, si no recuerdo mal, no estaban condenados a muerte cuando funcionaba el Tribunal de Represión de la Masonería. ¿Por qué? Pues porque hasta ese grado podemos entender generosamente, aunque algunos sí que saben, que no saben exactamente a dónde van o a quién están sirviendo exactamente. Con lo cual, claro que hay un secreto en los primeros grados que no se les informa. Y algunos incluso abandonan la masonería o son irradiados sin haberse enterado exactamente de dónde estaban. Hay un libro que no es que sea gran cosa, pero es interesante. El Yo fui masón de Maurice Queillet, donde él habla de cómo le amenazaron de muerte a él mismo dentro de la secta, que ya le dispuso a salir, claro. Y ese, aunque había llegado a grados altos, de verdad no llegó a conocer, y lo dice él mismo, la secta en profundidad, los designios, lo que se movía allí dentro. No llegó a saber las obediencias por qué había que seguirlas. Y en cuanto a lo de que haya personas en la política y en las empresas pertenecientes a la masonería, me consta que es así, que la mayor parte han ingresado pues por un interés material o político, por hacer carrera, como se suele decir, y que una vez ahí dentro, pues salir es complicado. Porque desde luego, como mínimo, el puesto en el que estés, te lo estás jugando, como mínimo. Con lo cual ya es entrar, es lo que tiene la masonería, es que es diabólica desde el principio, ¿no? Porque tiene una serie de señuelos muy atractivos y cuando estás dentro, muchas veces es tarde ya para ti. A no ser que hagas como que llegue y te blindes, que es lo que hizo él con un libro en el que cuenta: yo he salido de esto y estoy amenazado de muerte por estas personas. Que se sepa, ahora que me toquen. Pero es que yo creo que ese libro precisamente es un blindaje que se hizo él mismo. Con lo cual, muy pocos hacen eso. Y los juramentos que tienen y que no han derogado, aceptando los castigos masónicos, son escalofriantes. Desde aceptar que les corten la cabeza y una vez cortada la lengua, que eso ya no sé qué más les puede dar, pero está en el juramento, en la regular, en la masonería más conservadora, hasta otros como es, por ejemplo, el destripamiento, que aceptan también en otro de los juramentos de todos los grados. O sea, están aceptando la pena de muerte como algo que les puede dar la secta. Mataban mucho más antes, ahora pueden ser muertes que quedan más difuminadas, es más complicado hacerlo que antiguamente, pero como dicen también los papas, los crímenes de ellos quedan impunes. Y quedan impunes porque yo he estudiado varios que desde luego claramente son el producto de una conspiración masónica que no se ha castigado nunca. Por poner un ejemplo, el atentado de Ferrer Guardia como inductor de la bomba contra los reyes el día de su boda, 28 muertos en la calle Mayor, y los reyes salieron vivos de puro milagro. Este señor se fue de rositas. Lo fusilan 3 años más tarde, pero no por eso, sino por la Semana Trágica de Barcelona. Pero es que de un atentado contra los reyes de España se fue, sin más. Y está en el sumario su nombre, probado su participación como inductor del asesinato y preparador, porque es el que prepara a Mateo Morral. Y no le pasó nada. O sea que cuando lees las condenas pontificias y las comparas con hechos de la historia que conoces, aunque sea por encima, dices, pero es que los papas están diciendo realidades como puños. Es que esto estaba pasando y sigue pasando, pero ha pasado con mucha claridad en el siglo XIX y en el siglo XX. Para no agotar, vamos a dejar solamente 2 o 3 preguntas. Perdona, primero está allí al fondo. Adelante. Bueno, yo también creo que ya la única solución es la oración, pero creo que se le puede hacer mucho daño descubriendo quiénes son y los planes, ¿no? ¿Y cuáles serían los planes a medio y corto plazo? Bueno, los planes, te digo, donde veas ideología de género, ese es un plan de ellos. Clarísimamente. Donde veas erradicar de la enseñanza, en primer lugar, cualquier vestigio de cristianismo, eso es masonería. Es un plan que tienen, y la gran batalla de la masonería ha sido la enseñanza desde el principio. Desde el principio, desde el siglo XVIII, con mucha claridad en el XIX, y habría que distinguir, y algún autor ya lo ha hecho, entre una masonería templada y otra radical. La templada va consagrando lo que la radical pone en práctica. Entonces, en materia de enseñanza, y por eso hemos tenido tantas crisis dentro de los diferentes partidos y tanto enfrentamiento en el Parlamento por los planes de educación, no te quepa duda de que no había otra cosa que eso. Detrás de los planes de educación y de por qué lo han llevado tan lejos, hasta caer cabezas dentro de la política, es precisamente por un tema de educación religiosa. O sea que donde se vea eso, o ideología de género, ya sabes lo que hay. Donde veas una reducción de la soberanía nacional, lo mismo.
lo mismo. David Rockefeller, en la cena de los embajadores de Naciones Unidas, hace ya casi 30 años, dijo más o menos textualmente: todo está preparado para un gran cambio, ahora solo es necesaria una crisis que lo propicie. Con toda tranquilidad, delante de los embajadores de Naciones Unidas, este hombre se atreve a decir que si es necesario se provocará la crisis que haga falta para llevar adelante el gran cambio. O sea que en esta crisis, donde hemos visto caer parcelas de la soberanía, y no ha caído más de puro milagro, no solo en España, sino en los países rescatados, países secuestrados, digo yo siempre. ¿A dónde ha ido eso? A una reducción de la soberanía. Las instituciones europeas están trufadas de esto. Están trabajando por esto. Lo que no quiere decir que todos quieran lo mismo, o hayan entrado ahí por ahí, porque en política, claro que hay gente honrada, todavía hay, o que no sabe muy bien qué juego está haciendo, pero que las instituciones buscan la cesión de soberanía a poder ser completa, en algunas áreas, desde luego, antes que en otras, eso también. O sea que el tema de las nacionalidades y la soberanía es básico para ellos, para conseguir ese mundialismo, y de ahí esa lucha que estamos viendo también. Y luego, en cuanto a ingeniería social, esa es la palabra clave, ingeniería social anticristiana, donde veas eso, y claro, la ideología de género es perfecta. Si es que han elaborado cosas, hablando del lenguaje, como por ejemplo Caroline Hannan, que es una sueca que ha presidido el Comité de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas, que a la maternidad la cataloga de trabajo o impuesto reproductivo, del que hay que liberar a la mujer. O sea, es algo tan perverso como esto, pero lo dice con el lenguaje adecuado y parece que es una liberadora de la mujer, cuando está haciendo un análisis verdaderamente no solo demencial, sino repugnante por donde se quiera coger. Esto se lo explico yo a muchas alumnas mías que no son madres, ni mucho menos, porque son muy jóvenes y se suelen quedar horrorizadas, porque así como en otros temas no lo ven tan claro, el ver la maternidad catalogada de carga, lastre, impuesto de la mujer es algo que todavía a una naturaleza sana le provoca rechazo. Claro, ¿qué pasa? Que esto lo acuerdan, lo firman, hay que ver lo que firmaron en Ginebra en 2001, los comités de Naciones Unidas de Derechos del Niño, de la Mujer, el Tratado de los Comités de 2001, es donde dice textualmente en un párrafo: hay que eliminar de las legislaciones nacionales cualquier referencia a los derechos, deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad del menor. Lo tienen firmado. Es no quererlo ver. Claro, y luego los medios. Porque evidentemente esta barbaridad, que es lo que luego le da una cobertura, digamos, a la ampliación del aborto de Zapatero, tan demencial como que las menores podían ir solas a abortar, aunque seguían siendo menores a todos los efectos, menos para eso es Naciones Unidas 2001. Es el Glenn Coe de Naciones Unidas. Pero ¿qué ocurre? Que eso no sale en titulares ni en páginas interiores. No se le da ningún tratamiento mediático. Ninguno. ¿Por qué? Porque saben que aunque han avanzado mucho en la degradación moral de la sociedad, todavía la gente normal reacciona ante una noticia como esa. Luego, esto se aprueba, se firma, no hay más remedio que firmarlo si queremos darle cierto vigor, pero se guarda. Y o vas a un especialista que tenga un observatorio y que se dedique a inspeccionar los documentos de Naciones Unidas, o por supuesto no te vas a enterar nunca, y el día que lo lees no te puedes creer lo que estás leyendo. Y no se le ha dado ningún tratamiento mediático, quiero decir. Así que ahí se reconoce. Las tres últimas preguntas, porque si no... Yo quería preguntar si, visto lo que ha pasado estos días, que se ha tumbado la doctrina Parot y que han salido tantos etarras de la cárcel, que eso perjudica a todos los españoles, si está la masonería detrás de esto, o qué favor le debe los etarras al gobierno para que salgan ahora de forma masiva de las cárceles. Luego, en la historia, la masonería ha provocado cambios de gobierno, ha matado a mucha gente. Si quizás el 11M es el favor por cambiar el gobierno que le debían a los terroristas para sacarlos de la guerra. Hombre, en el 11M, vamos a ver, es que has tocado dos cosas que están muy relacionadas. El 11M por una parte, y por otra parte, vamos a ver, estás hablando del gobierno involucrado en el asunto Faisán, que es un caso de una gravedad tan extraordinaria como que el gobierno avisa a los terroristas para que se pongan a salvo. O sea, eso ya no es más o menos una tolerancia grande o no con el terrorismo, es una colaboración con él. O sea, tenían que estar todos ellos en la cárcel y en un Estado democrático estarían, empezando por Rubalcaba, evidentemente, que era quien estaba en la cúpula en ese momento y era el responsable directo
de los señores del Faisán, a los que se condecora después de aquello. De manera que, claro que tiene que ver la masonería, en el sentido de que, pues hombre, aparte de lo que pueda tener que ver con cualquier mafia, independientemente, en el gobierno de Zapatero, ¿cuántos masones había? Empezando por el propio Rubalcaba. Ahora, ya eso, si te vas del tema, porque claro, la secta no es la culpable de todo lo que ocurre. Dentro del Partido Socialista, en el 11M, por supuesto hay que ver qué responsabilidades hubo, y las hubo enormes, y se han tapado. ¿Por qué? ¿Y por qué luego ha pasado lo que ha pasado? Pues para mí eso tiene dos lecturas. La peligrosidad que entran en las instituciones europeas, que te pueden imponer algo como esto, que ya sería suficiente como para darse de baja. Porque si esto me lo pueden hacer en mi país, poner en libertad a los peores asesinos, porque me lo dicen en Estrasburgo, yo me quiero ir de ahí. Es más, no debo seguir ahí, ni un día más. Porque esos señores están colaborando con los asesinos. Y eso son las instituciones europeas, que suena muy bien. A mí esto me recuerda con el caso de Hungría, cuando hicieron una constitución pro vida, Víctor Orbán, hará un par de años, en que se tomaron medidas en el Parlamento Europeo contra Hungría. Vamos, se contempló todo un paquete de medidas, incluso económicas, contra ellos, y la comisaria Reding, del Partido Popular Europeo, llegó a decir que Hungría merecía el correctivo porque no defendía valores europeos. Manipulación del lenguaje, porque cualquiera que lea eso piensa, ¿qué habrán hecho los húngaros? Porque ¿qué valores son los europeos? ¿De qué está usted hablando? ¿De qué valores? O sea, no defender la vida resulta que es un valor europeo. Mejor dicho, destruir la vida es un valor de Europa. ¿Desde cuándo es un valor de Europa? Eso se ha llegado a decir. Y esta señora se ha ido también de rositas. Y los que han quedado señalados, y he hablado con mucha gente que tiene una visión de Hungría y de aquella constitución con bastantes reservas. ¿Por qué? Porque se ha quedado en lo superficial, en la frase, que es la que tiene el impacto. No defienden valores europeos. Y como todavía nos creemos que estos son muy elevados, pues tiendes a pensar que los húngaros merecen el correctivo. Volvemos a la manipulación del lenguaje. Y desde luego en las instituciones europeas, pero bueno, sin irte muy lejos, aquí en España ocurre lo mismo, porque aquí se puede cometer cualquier tropelía y si no lo para la judicatura, no te preocupes, se llegarán al Constitucional. Y ahí se arreglará el asunto. O sea que es cuestión de plazos. Pero al final las tropelías aquí se quedan impunes. Todas. Las que yo llevo vistas desde hace 30 años. Primero. Mire, la masonería es un tema que siempre me ha preocupado mucho, he leído mucho sobre ello y es un tema que me aterra. ¿Qué supone usted que tiene que hacer un masón para desde el grado más bajo, el 1, pueda llegar a cubrir el 33? Pues a mí me aterra eso. ¿Qué méritos? Puesto que no se saben los objetivos que se marcan, no están explícitos, por supuesto, por ningún lado, y yo creo que efectivamente, como usted ha dicho, los de las capas bajas no lo saben, pero ¿cómo llegan arriba? Porque, por ejemplo, la señora Tejerina, aparentemente es una señora que, en fin, sí, abogada, bien, vale, pero bueno, me parece que es una más de los muchos miles de abogados, con perdón, que hay en España. Entonces, ¿qué méritos tiene que hacer un masón para llegar a la cúpula? Porque es lo que a mí me aterra. Para llegar a la cúpula tienen que ser obedientes. En primer lugar. ¿A quién? A la secta. ¿Al señor Rockefeller? ¿Al señor Bueno, en definitiva, a la logia encubierta que le diga a la suya lo que tiene que hacer. Entonces son estrategias muy concretas, según cada uno en su parcela, lo que tenga que hacer, que lo haga. Luego le van a ir dando ese conocimiento, van a ir subiendo del ritual, y en un grado se van a encontrar porque se lo van a encontrar. Si son eficaces. Claro, si les interesan. Porque algunos no promocionan porque no les interesan y los dejan en los grados azules para siempre. O sea, porque ya han visto que no. Se han hecho muy bien el mal. Claro. Y si esperan de ellos que lo puedan seguir haciendo, porque si no les ven futuro, pues tampoco promocionan. De todas formas algo sacarán, porque mi experiencia es que siempre sacan algo. Incluso los que se quedan bajo, a lo mejor consiguen incluso en una empresa un puesto que no hubieran tenido de no pertenecer a la secta. Hablo de cosas muy básicas, ¿no? Como un puesto importante o más importante dentro de su propia empresa. Eso como mínimo sí que lo he visto siempre. Y luego llegan en un momento dado a ciertos grados donde se encuentran con que de pronto, si es que no lo sabían, está dando a Lucifer en un grado de iniciación, como es en el rito escocés, aunque voy a aceptar lo que he mencionado antes, cuando ya se encuentran que están adorando a Baphomet, que no es otra cosa que Lucifer
que lo sacan en procesión. Todo esto es muy demencial, pero lo hacen y tienen que pisar el crucifijo. Ha habido alguno que se ha negado y ha roto, ¿eh? A partir de ahí no ha querido saber más, pero otros, la mayor parte, han pasado por eso. Perdonad, como sé, vamos a hacer ahora sí de verdad las tres últimas, porque si no, no acabamos más. Sí, allí, mira, tú, aquí y la última allí, porque si no, no... Yo quiero hacer una pregunta un poco incómoda en primer lugar para mí, pero si al final el objetivo de la masonería es un objetivo satanista que va contra Dios y por lo tanto también contra la Iglesia, ¿no sería como lógico pensar en una buena estrategia para ellos también el intentar destruir la Iglesia desde dentro, intentar infiltrarse? O sea, encontramos una influencia de la masonería clara dentro, y si sí, ¿cuál es? Sí, claro que lo han intentado y lo han hecho. No es que lo hayan intentado, es que lo han hecho. Vamos, hay algún caso, contesto solo con un ejemplo que también está publicado. Monseñor Buñini. Se le investigó y era masón. ¿Quién encargó la investigación? Un grupo de cardenales que tenían muy fundadas sospechas de que lo era, y salió que lo era. Estoy hablando del pontificado de Pablo VI. Este señor fue destituido de culto divino, que es al frente de lo que estaba, y se fue a la nunciatura de Teherán. Y que es una medida demasiado suave para descubrir lo que se había descubierto. Claro que entonces se publicó una lista por parte de un periodista que había sido masón, Pecorelli, la famosa lista Pecorelli, con más de 100 nombres de personas dentro de la Iglesia, en Italia, que estaban dentro de la Gran Logia de Italia. Y se descubrió de paso investigando a Monseñor Buñini. Eso salió. Y nadie lo ha desmentido. Es más, después vino la destitución y por esa época es cuando Pablo VI dice que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Era ese humo. Perdón. Yo en la línea de lo que decía Daniel quería preguntarle si la masonería tuvo algo que ver en el concilio, en el posconcilio y en todas las reformas que vinieron con él. Tendría más que ver en el posconcilio porque las constituciones del Vaticano II son admirables y además verdaderamente una renovación de la Iglesia en un sentido conservador, mucho más de lo que podamos imaginarnos antes de estudiarlo. Mira, yo hago un programa en Radio María sobre historia de la Iglesia y está aquí una colaboradora, María Ornedo, que está aquí sentada, que es la que hace en el programa la voz del magisterio. No viene nunca sin las constituciones del Vaticano II. Son admirables. Es decir, que de lo que se acordó en el concilio y del espíritu del concilio a lo que se hizo con él, el abismo es enorme. Ahí sí, en la interpretación del concilio, naturalmente que intervino la masonería como siempre que puede hacer daño a la Iglesia. No es culpa del concilio ni de los padres conciliares. Y luego ya tú el último, ¿vale? Quería preguntarle, ¿existe relación o influencia de la masonería en el movimiento ecologista? Absolutamente. Vamos, ya digo que si una de las religiones que podríamos considerar como suyas es el panteísmo, naturalmente que sí. Y el panteísmo lo ha llevado muy lejos, porque esa carta de la tierra que tienen ya elaborada es muy demencial todo ello, pero para custodiar el arca, la carta de la tierra, construyeron el arca de la esperanza, que es un remedio del arca de la alianza. Es una arca en maderas nobles, decorada con escenas de culto a la tierra, que fue llevada en procesión hasta Naciones Unidas por Nueva York, una procesión religiosa. Y posteriormente la trasladaron a la cumbre de Johannesburgo para que iluminara con su luz para el arca a los que asistían a la cumbre. O sea, se le ha dado un sentido religioso y la carta entera lo que es panteísmo puro. Claro que tiene que ver. La última ya. La última. Sí, que está agotado ya. Era una aclaración que yo te quería hacer con respecto a algunas cosas que habéis comentado, pero en otras preguntarte otra pregunta. En respecto a lo que has dicho de los rituales de la masonería con Baphomet y todo esto, básicamente eso viene de la orden del Temple, que lo coge cuando está en Tierra Santa y lo traslada, y cuando se refugian en Inglaterra, ahí lo transmiten, para que la Gran Logia de Inglaterra lo añada a sus ritos. Independiente. Lo que tú decías de cuando Pablo VI dijo que la Iglesia había penetrado el mundo de Satanás, se refería perfectamente al pontificado de Juan XXIII, el Papa Buena Guardián, porque básicamente Juan XXIII fue iniciado en una logia rosacruz en Turquía con 26 años.
Y entonces yo creo que él fue el que transmite eso y el otro se da cuenta y dice que el humo aprende todo, pero es como que se va a desconfiar. No. Pablo VI no estaba pensando en eso, seguro que no. Tenía conocimiento de ello. Bueno, pero no pensaba en eso seguro. Eso seguro que no, porque lo que se descubrió luego, y cuando además con enorme ilusión clausuró el concilio pensando que de verdad venía una nueva primavera de la Iglesia y un renacer de la misma, lo que se encontró es que lo que había entrado era eso. Por lo menos que había una presencia de eso. Pero es que el otro es el que se lo había penetrado. No. Juan XXIII no metió a la masonería, independientemente de la... Pues le iniciarían en lo que fuera, pero él desde luego no se dedicó a meter masones en la Iglesia. Otra cosa es que él, tenga el talante que tuvo, que convocara el concilio en un momento dado en el que era complicado hacerlo, desde luego, pero el problema del concilio y lo que vino luego es la interpretación que se le dio. Y los años 60, donde hay una cultura ya muy laica o muy secularizada, tienen también mucha culpa de esa interpretación errónea, que ha sido, desde luego, cuando vas a las constituciones, no digo diferente, contradictoria la interpretación con el texto de las constituciones, contradictoria. Pero tú no has visto una foto que sale en internet que a Ratzinger se le asocia, no está claro, cuando recibe a Tony Blair y se le dan la mano los dos, se fotografian y se apretan los pulgares y se miran con una mirada, dicen que sí, se estaban comunicando. Que uno de Mira, te puedes encontrar páginas tan demenciales como... No, pero la foto real. O sea, bueno, la foto sí, es real. bien, sí la he visto. Porque claro, me mandan cosas increíbles. Pero te digo una cosa, si a alguien ha odiado visceralmente la masonería, ha sido a Joseph Ratzinger. Quizá el papa más odiado por los masones en mucho tiempo. Y ha tenido... por lo menos del tipo. Y fíjate que a ese es difícil que le superen en odio. Pero Benedicto XVI no ha sido menos odiado que Pío IX, ¿no? Para terminar, si tú sabes o tienes conocimiento de los masones que puede haber dentro del PP y su correspondencia entre los PP y dentro, porque hay como ahorita un Bueno, vamos a ver. En el PP ya he dicho antes algo y lo único, existen las llamadas fraternidades masónicas, que eso es una realidad, que son masones de distintas logias, obediencias y demás, y diferentes partidos, que en cambio comparten asociaciones supramasónicas. Luego, claro que hay pactos que pueden explicarte algunas políticas del PP cuando llega al poder precisamente en virtud de esos pactos previos. Creo que esto ya es más que suficiente.